Saludos amigos de los ayuntamientos, saludos Enríquez. Saludos. Recién el jueves pasado, la Junta Central Electoral ha publicado su proclama para las elecciones primarias o de precampaña, como le llaman ellos en su resolución. Un documento amplísimo en el que lo que salen contentos son los dueños del periódico eso impreso, que pagar un viaje de cuarto por esa publicación. Pero es un documento que le dice a los políticos del país que el país ha cambiado. Eso es nuevo, eso viene justamente por mandato de la ley de régimen electoral y la ley de partidos y organizaciones políticas. Esas dos leyes que salieron ahí, una detrás de la otra, en el 18 y en el 19, rápidamente ahí. Y esas dos leyes han venido a cambiar el mundo político. Esas leyes son las que han impedido que la gente que quiere quedarse en el gobierno, a como sea, lo haya materializado ya, porque el proyecto era que eso estuviera ya cocinado. Hay funcionarios del gobierno y de todos los gobiernos, que hemos visto pasar aquí, que necesitan reelegirse, necesitan, como dijo la hermanísima, perpetuarse, porque lo que no pueden es sentarse a esperar el momento de rendir cuentas, y ya el rendimiento de cuentas de parte de los funcionarios públicos se ha demostrado que se complica, que no hay forma de explicar algunas cosas. Pero yo no Entonces, entiendo ese afán por perpetuarse, sí, porque siempre le he dicho a usted, doctor, que hay gente que cuando le dan esos cargos públicos, la primera cosa que le pasa es que se ponen locos. El presidente da un decreto, los nombra hoy y ya mañana ese tipo está cambiado. Pero un cambio que usted pregunta, que cuando te va a la teoría sociológica clásica o a la psicología y te pregunta, pero ¿y a qué obedece esto? ¿En qué teoría sociológica la enmarco? ¿En qué criterio de psicología humana lo puedo entrar? ¿Cómo entra el cambio que la gente que le dan cargos públicos experimenta? Porque hasta los que tienen cargos públicos, digamos, en las periferias, que son asesores, que son consultores, que son estos, también se ponen locos. Y se le olvida que no pueden hacer ciertas cosas, porque cuando usted tiene funciones públicas, usted tiene limitaciones. Entonces, cuando están además por muchos años en esos ministerios, gestionando miles de millones de pesos, sin que nadie los audite, sin una cámara de cuentas que le pase cuentas, que les revise las cuentas, entonces llegan a creerse que esos son principados que han heredado de parte de una dinastía, y no es así. Entonces comienzan por ponerse locos ellos y después ponen loco al presidente para meterlo en un proyecto de reelección que generalmente a nuestro presidente le suena bonito también a los oídos, salvo algunas muy limitadas excepciones. Entonces empieza el afán y la presión para que los presidentes se reelijan en este país generalmente van de abajo hacia arriba, de los funcionarios públicos, medios, hacia arriba. Al coro de Áulico. Al coro de Áulico, que mencionaba muy bien aquel personaje. Ese no es fácil, el coro de Áulico. Ese coro de Áulico te vuelve loco. Oye, te vuelve loco. Entero ahí. Sí. Y eso le pasa a uno en las empresas y le pasa en la familia. Siempre hay unos lambones que creen que te van a hacer poner loco y a veces lo logran. Y a veces lo logran, porque tenemos el caso ahora del presidente Medina. Bueno, el presidente Medina es una persona muy inteligente, no cabe duda, y exitoso. Y eso me imagino que le lleva a pensar que él ha dicho en este país, ha dicho de manera pública, de manera no pública, sino voceada en un canal de televisión, que él no va a forzar las leyes, la Constitución para eso. Él lo dijo una vez, mire, me dan la oportunidad y es mi única y última intento de esto. ¿En el 15-16? En el 15-16. En el 15 lucía más o menos razonable eso de que el presidente extendiera el mandato.
de hecho, resultó electo como a un 60%. Y no hubo un trauma con el tema de la modificación constitucional. La Constitución lo prohibía, pero él venía de hacer un buen gobierno, ese tramo del 12 al 16, y el propio partido de él entendió que había que darle una oportunidad. Y ahora, ¿qué justificamos? No hay una justificación, más que no sea la loquera que han caído una serie de funcionarios que entienden que eso tiene que seguir. Lo que tiene que seguir es el país, con sus normas y sus reglas. Hay que decirle a los funcionarios públicos que uno de los elementos, de las variables que conforman la riqueza de un país es justamente su estabilidad jurídica, su credibilidad en términos jurídicos. Eso es parte esencial de lo que hace que un país esté catalogado en el primer mundo, en el segundo mundo, en el tercer mundo o en el último mundo, como a veces nosotros queremos estar, porque queremos estar cambiando las reglas de juego para todo, porque nada más no es la Constitución que queremos cambiar para que el presidente se reelija. Hay gente que está en un ayuntamiento, por ejemplo, y quieren cambiar las reglas de juego para que pase tal cosa que no puede pasar. En las empresas también queremos vivir cambiando las reglas de juego. Hasta los peloteros aquí se ponen locos porque le dicen usted no puede tomarse tal cosa porque lo van a medir, le van a chequear la orina y va a salir que se dopó. ¿Y cuáles son los dueños del dopaje en la Grandes Ligas? Los dominicanos. Eso es que nos gusta ese afán de no respetar las reglas. Y señores, respetar las reglas es lo mejor que le puede pasar a una sociedad. Una sociedad con reglas es una sociedad que aspira a superarse. Esa es la realidad. Así es que con la proclama que ha hecho la Junta Central Electoral le ha dicho al mundo político, aquí hay un cambio institucional que hay que someterse a él, porque en esa proclama la Junta hasta dijo cuál es el tope de gasto que puede asumir un candidato y que puede justificarlo, porque además lo tiene que informar, para una determinada candidatura, por candidatura. Usted puede en el pueblo tal dedicar tantos pesos por aporte para aspirar a diputado, o para aspirar a senador, o para aspirar a regidor, o para aspirar a síndico, a alcalde. Son reglas que están en la ley, de manera que lo que se van ahora a tirar a la tropelía de las precampañas a los partidos, tienen que saber que al final del proceso hay cuenta que rendir, porque nadie se sorprenda cuando pasado los procesos eso, se aplica otra parte de la ley que habla de los delitos electorales. Eso yo no sé cómo se va la Junta lo va a implementar y va a controlar eso, porque eso es muy difícil. Porque, ¿qué es lo que está pidiendo la Junta? Bueno, la Junta dice que tiene que registrar los gastos y de dónde van a salir los fondos, ¿verdad? Sí. Bueno, muy bien, pero es aquí que estamos. Y, ok, yo puedo ser candidato, un ejemplo, y registro, y digo, bueno, estos fondos van a salir de aquí, pero puedo en efectivo comprar gente y hacer de todo, porque eso es un negocio que se hace eso es verdad. Al menudeo, eso es verdad, y eso no hay control de nada. Pero ya hay un inicio de reglas. Hay un inicio de reglas. Por lo menos hay una pauta que... Y hay una ley contra el lavado de activos. Y hay una sociedad que vigila, con muchísimos mecanismos que hay ahora, de que la gente se empodera del tema de la información. Y usted no puede estar demostrando ahí en una actividad política que usted es un potentado, porque después viene la demostración, usted tiene que demostrar. Usted también con eso hay que ser prudente. Ahora el menudeo va a haber que hacerlo detrás de la puerta también, donde no te graben y no te estén filmando, porque hay muchos veedores ahora. Ahora todo el mundo es un veedor con estos aparatos electrónicos y estas redes sociales, que además las redes sociales son deshumanizadas, no tienen que ver con nadie, eso es el morbo. Si hay una cosa que conviene para que exploten, como dicen ellos, y se conviertan en tendencia, entonces eso es lo que va, aunque usted sea la víctima, eso no le importa a nadie, eso no tiene humanidad. Entonces la política dominicana va a tener que empezar a entrar en reglas. Mire ahora lo que pasó en el Congreso. Resulta que
brutosaurio ahí en el Congreso, llamó a los guardias y los policías que tomaran el Congreso. ¿Quién es brutosaurio? Uno que está ahí, brutosaurio, de los que mandan ahí. Ah. Y creía como que eso era, lo iban a aplaudir. No, señor, no. Esta es una sociedad que ha cambiado. Ya no es así. Usted no puede hacer lo que le dé la gana porque usted sea don brutosaurio. Entonces se levantó aquí un sector social a decirle usted no puede tener Congreso militarizado. Y los propios diputados, hasta del mismo partido de gobierno. Yo sé de uno que es bastante original, que como no lo dejaban entrar, dejó el carro atravesado ahí. Eso es rebelión, eso se llama rebelión ante el abuso de poder, que además está garantizado en la Constitución. Es un abuso de poder. Y eso lo hicieron ahora, pero probablemente si se repitiese para, por ejemplo, imponer la ley de llamado a la convocatoria a la Asamblea Nacional para modificar la Constitución, podría aparecer alguien que diga, pero aquí hay un abuso de poder, la Constitución no lo permite, y vamos a someterte a ti, que hiciste eso, porque no hay vaca sagrada. Hay gente que se cree vaca sagrada, pero hay que recordarle a los que tienen mala memoria que, bien o mal, aquí se sentó un precedente y trancaron un presidente que acaba de salir del solio presidencial en los años 80. Eso pasó. ¿Y saben por qué pasó? Porque el partido de gobierno de entonces, de ese presidente que salía, estaba dividido en grupos, como está el PLD hoy. Y los grupos de ese partido les convenía que ese presidente que había salido con alta aprobación política y social, no siguiera postulando, porque decían que iba a volver, que no sé qué. Entonces a los grupos les convenía eso y lo entregaron, y aplaudieron, y dejaron que pasara. Al PLD también le acecha esa suerte. Ahí hay grupos ya, dicen, yo todavía soy tomasino en eso, pero dicen que esos grupos se están sacando el hígado ahí, y las entrañas con unos cuchillos de esos que lo entierran, cuando lo jalan es que sacan los mondongos. Dicen que eso anda así en el PLD. Yo no sé, yo tengo mi cuota de incredulidad, porque creo que también ahí hay mucho circo. Porque al final lo que ha pasado es que, fruto de esa guerrilla interna que tiene el partido de gobierno, la oposición está desmovilizada. Bueno, pero fíjese, en la primera parte que usted analiza de los funcionarios que se mantienen con una permanente bocina a los oídos de los presidentes de turno, cuando ya el periodo está finalizando, de que va a haber problemas, que va a tener problemas el presidente, que va a caer preso, que eso siempre se da. Ahora, usted hablaba de rendir cuentas. Bueno, a usted lo nombran en un cargo, se supone que usted va a hacer un trabajo honesto, ¿verdad? Que va a cumplir con todas las leyes y las reglas establecidas, las normas de contabilidad, ¿verdad? Y de bien llevada su administración. Usted no tiene ningún temor en rendir cuentas. No. Es más, una vez nosotros éramos funcionarios municipales, ¿y qué hacíamos nosotros? Nosotros rendíamos cuentas. Sí. No porque nadie nos lo dijo, ni porque era obligatorio, ni porque nada, sino que las rendíamos y hacíamos hasta una especie de librito. Las rendíamos para que se viera el trabajo que se había desarrollado y lo bien que estaba hecho y se quedara ahí como un material para el futuro. Sin ningún temor. Eso no desmerita a nadie. Yo no veo no hay ningún desmérito. Porque si usted va y hace un trabajo honesto, usted no tiene que tenerle temor a nada. El que lo somete, usted va y le desbarata el sometimiento o cualquier planteamiento o acusación, si usted ha actuado correctamente y tiene la verdad en su mano. Ahora, si usted ha ido a hacer cositas y vagamundería, usted ya está en defecto.
Ya me quiero quedar. Usted está débil. Quiere seguir sí, para no rendir cuenta. Para arreglar. Pero yo, que no soy quien para darle consejo al presidente Medina, porque él tiene más experiencia, tiene más información. Mayor información y todo lo que yo le podría decir, no aconsejarle, sino decirle que el funcionario que le vaya con eso le diga, mira, resuelve tú tu asunto. Porque yo le voy a decir unas cosas a usted. El presidente no firma cheque. No. Ni administra cuarto. Ni manda a hacer cosas mal hechas. Ni manda a hacer a nadie cosas mal hechas. No. El que lo hace es responsable. Yo soy el le digo, resuelve tú tu problema. Si tú has hecho algo, o alguno de ustedes ha hecho algo, miren a ver cómo ustedes van a enfrentar su cosa. Porque también hay que... es que esos coritos de áulicos, aunque a veces son muy cercanos a uno, son dañinos. Sí, son dañinos. Y dan consejos bastante negativos. Por ejemplo, la reelección tiene esa cosa mala. Que usted oye un grupo de funcionarios, que la reelección, que el presidente, que tiene que reelegirse. No es él, no. Son ellos que quieren continuar en los cargos. Son ellos los que están ejerciendo el cargo de tal, de ministro, de director, de qué sé yo. Ellos. Entonces, de eso, el que está dirigiendo, por ejemplo, en este caso la presidencia de la República, tiene que cuidarse. Porque hay consejos que no son buenos. Y hay gente que usted lo pone y hacen loqueras y cosas que usted no lo mandó a eso. Claro. Usted no lo pone ahí para eso. Entonces, y hemos visto que el presidente Medina no le ha temblado la mano al momento de hacer que la ley caiga sobre amigos que se han equivocado en la gestión pública. El que se equivoca es responsable de lo que hace. No lo he visto apadrinando a nadie en eso. Pero que no lo va a apadrinar. ¿Y por qué lo tiene que apadrinar? Ha habido en este periodo, sobre todo en este segundo periodo de gobierno del presidente Medina, varios casos en los que gente muy cercana a él, que se dice que han cometido errores éticos en el manejo de las instituciones que le han sido puestas a su cargo, él lo ha dejado a merced de la justicia. Y a veces luce hasta desproporcionado el ataque que han recibido gente muy cercana a él. Recuérdese el tema del ministro trancado. Sí, lo trancó. Un mandato de ejercicio gubernamental prolongado genera eso, genera una descomposición de los funcionarios que empiezan a creer que esos cargos son de ellos. Es como yo he dicho aquí, que lo pasa con los alcaldes y las cosas. Ellos creen que esos cuartos se los dejó su papá. Y hacen y deshacen. Y es un craso error. Y se ponen locos. Una cosa. Eso es terrible. Y es un craso error creerse eso. Entonces, usted tiene que, ya pasando al tema del Congreso, que ahí esta semana, ya tenía 11 días, militarizaron el Congreso. ¿Quién lo pidió? Bueno, el presidente de la Cámara de Diputados y el presidente del Senado. ¿Qué generó eso? Bueno, eso generó críticas, hay artículos periodísticos, artículos de opinión, todo en contra. Reportajes internacionales. Reportajes internacionales, sí. Campañas internacionales. Le dio argumento a la oposición, le dio argumento a la oposición interna del mismo partido. Cuando eso generó también que no sesionara la Cámara, que hubieran discursos de legisladores en ambas cámaras, que una bulla por aquí, otra por allí, muchos ruidos, toda negativa. Muchos ruidos. ¿Sí? Nosotros dijimos que eso era una metida de pata. El miércoles, el presidente del Senado dijo que había llamado al ministro de Defensa para retirar los militares de manera gradual. ¿Cuál fue el argumento para entrarlo? No, que iban a asaltar el Congreso. Que iban, señor. Que lo iban a ocupar. Señores, pero es una cosa que...
que da hasta risa. Bueno, por eso que yo les recordé la semana pasada, estando no Wallis aquí, que cuando los alcaldes querían la ley esa de financiación municipal, ellos fueron al Congreso con sus colchones y sus cosas, y pasó algo. Nada. ¿Alguien recuerda una desgracia? No. ¿Alguien recuerda que el Congreso dejara de funcionar? No, lo que se recuerda es a Mariña encabezando su tropa, exigiendo a los legisladores legislen a favor de los ayuntamientos. Y eso pasó en Santa Paz. Y ahora con más razón, porque los que estaban involucrados en el tema eran los grupos internos del partido de gobierno, en el tema de que sí, que no a la modificación constitucional. Esa acción de militarizar el Congreso, lo que fue un balde negativo para el proyecto reeleccionista. Que ha dicho el presidente que él no ha dicho nada. Entonces, por eso nosotros asumimos que es el coro. Sí, porque él que ha dicho que él ha dicho que él no ha dicho. El coro es que está en eso, ¿verdad? Sí. Vamos a creer lo que él dice, porque no vamos tampoco a poner No, yo creo que dice el presidente. El presidente dijo en un discurso que por ahí lo tenemos que él no vuelve a postularse. Y ahora ha dicho que él no ha pedido modificar la Constitución. Exacto. Entonces, el coro, que está compuesto por funcionarios en primera línea y después legisladores, que también son funcionarios, que quieren eso. Bueno, entonces esto fue una acción negativa. Una jugada que en términos políticos fue un error. Sí, salió el tiro por la culata. Un error, sí. Pero un error infantil, ¿eh? Sí, o diría... Porque, ¿qué es eso? O diría el doctor, ¿cómo diría el doctor? Brutosaurio, sí. Te hiciste fuera del cajón. Claro, fuera del cajón. Pero mire, metieron militares en los baños, en los pasillos, en lo que se yo fue el Congreso. ¿Y qué? Pero fue como yo le dije aquí. Y un Congreso, un guardiabota. Porque en el hemiciclo que se vota. Además, es una acción propia de un gobierno dictatorial que va a desconocer el Congreso. Eso es lo que se hace. Cuando un gobierno de democracia decide convertirse en un gobierno dictatorial, verbigracia a lo que pasó en Perú al final de los años de Fujimori, entonces ocupan el Congreso. Pero fíjese un dato. O lo que pasa en los países de África hoy día todavía. Fíjese un dato. ¿Quiénes defendieron eso? Algunos senadores y algunos diputados. No todos. No. Inclusive los danilistas. Pero ahora le voy yo a decir a usted. Usted vio de los ministros que viven hablando sobre ese caso esta semana. No. ¿Verdad que no dijeron nada? Los voceros del palacio relación. Y de la cosa. Usted no lo vio. Porque cuando la medida se da, todo el mundo se dio cuenta que era un exceso. Nadie la defendió. Y que era una metida de pata, entonces se la dejaron a los que lo hicieron. Sí. Díganlo ustedes, y ustedes mismos digan, sí. El presidente del Senado, él mismo dijo que lo llamó y él mismo dijo que lo iba a retirar. Que en el caso del presidente del Senado, él se sumó al pedido que hizo el otro. Entonces, porque así fue. Dígame. Porque el otro fue que como es así tan, ¿verdad? Tan bravo. Tan guapo. Muy bravo, ¿verdad? Es para adelante que va. Él llamó a los guardias, porque esto es un asunto de guardia. Mire, señor, ¿qué es eso? No es un asunto de guardia. El Congreso es un asunto de verbo. Pero yo le he dicho a usted. De verbo, eso es palabras. Ahí van y hacen protestas, que lo he dicho en varios programas, que van todos los días y hacen protestas ahí en la explanada donde está la fuente. Y yo he dicho, miren señores, si ustedes supieran, no fueran a hacer esa protesta. Oiga, ¿por qué? Los diputados entran por una puerta que está al sur, los senadores, y los diputados al norte. Y por aquí, al oeste, que está el área de protesta. El área de protesta. Nadie los ve. La fuente. Mire, usted es diputado y usted entró. Entra a un parqueo que hay subterráneo y otro arriba. Entró a ese hemiciclo. Ahí no se oye. Nada. Ni se ve para allá nada. Usted tiene que salir afuera. Y las oficinas de los presidentes de las cámaras no tienen vista a la calle. No, ahí no se ve nada. Oiga bien, ahí puede estarse acabando el mundo ahí afuera. Y ahí adentro no se sabe nada. Entonces, yo he sido de lo que he dicho ahí, que el sitio peor para ir a hacer protesta es esa, lo que van a protestar. Además,
Además, doctor, Imagínese usted, como dicen ahora, que estaban esperando. No, además, cometieron doctor, un error. Además, doctor, pica el sol ahí. Pica, no, Pica, porque además del mar. Sí, ese salitre. Y entonces hay otra cosa, no hay árboles. No hay árboles. Entonces, pica. ¿qué pasa? Lo que hicieron los presidentes de ambas cámaras, la pata fue tan grande, mire, que ellos cogieron y le dieron el espacio en los medios de comunicación a los que fueron a protestar. A los contrarios. Porque sí. entonces fueron a protestar. Y entonces sí, ahí como ya está un conflicto que está de militares, era por poner eso. el problema de los militares que no dejaron llegar la marcha. Sí. Me vieron una de motores que fueron a defender la Constitución, Sí. que había hasta un haitiano. Eso es una cosa. Bueno, un haitiano constitucionalista. Constitucionalista. Bueno, pero si tenía cédula, tenía derecho. Y Sí. si vive aquí, ya, bueno. Aunque hable patuá. No importa. Pero, ¿qué pasa? Que entonces, ese día le prohibieron a los motoristas. ¿Usted sabe lo que hicieron los motoristas? Anduvieron la feria entera dando vueltas y pusieron loco en la guardia. Pero eso es una cosa que la provocó los presidentes de ambas cámaras, que se volvieron locos. Sí. Tan sencillo como eso, una acción descabellada, desacertada, un error. Un error político. Un error grave. Y decirle a Brutosaurio que la Mancha Verde duró como un mes con un campamento ahí. Frente a la Procuraduría. ¿Pasó algo? Y no pasó nada. Porque nunca pasa nada. Eso no es nada. Porque nunca pasa nada. Como comienza la novela de A Sangre Fría. En un pueblito donde nunca pasa nada. Pero si usted está dirigiendo, no pasa mire, nada. Usted está dirigiendo y le dicen que hay un grupo protestando. ¿Usted es lo que protesta? ¿Usted que dirige? Usted va entonces a crear una presión para usted mismo y dándole el espacio, la cancha a ellos para que la protesta se haga más grande. Y además le vulneran derechos fundamentales a la gente, de que le garantiza la Constitución de que hay derecho a la protesta pacífica contra las acciones del público. Ahí paralizaron el buen hacer y el siempre hacer de las instituciones públicas con ese cerco que duró más de una semana, fruto de una acción bruta, estúpida y de retardado que se tomó en ese caso. Vamos a una pausa. A propósito de que la Junta hizo su proclama esta semana para el llamado a la pre-campaña dentro de los partidos políticos, el partido de gobierno cerró sus inscripciones con el cierre de mes, con el Día del Maestro, por cierto, el cumpleaños de don Juan Bosch. Ese día se cerraban las inscripciones. Y en el caso de las alcaldías, las senadurías y las diputaciones, se dieron casos interesantes de análisis. Por ejemplo, en la capital, para el caso de la senaduría, tengo entendido que solamente se inscribió un señor que se llama Rafael Paz y el ex alcalde Roberto Salcedo. Usted me corrige, pero yo eso fue lo que vi en la prensa, yo no vi más. Ah, sí, hasta ahora sí. Para la alcaldía sé que se inscribió Domingo Contreras, que se inscribió Freddy Pérez, y oí decir que se había inscrito el ex fiscal Hernández Peguero. No lo tengo confirmado. Eso es el tema de la alcaldía. No se inscribió Alejandro Montaz, que se decía que estaba en esos aprestos, y él publicó un comunicado el día antes del plazo cerrarse, diciendo que él desistía de esas aspiraciones. Quizá con Alejandro la ciudad se perdió una oportunidad de tener en el bailoteo dentro del PLD a una persona conocedora de los temas de la ciudad. Pero no cabe duda que dentro del PLD se perfila como el candidato hoy día. Podrían pasar cosas, porque en el PLD han pasado cosas, pasaron en las elecciones pasadas cosas rarísimas, pero no creo que afecten esta vez en la precandidatura. Entonces se perfila Domingo Contreras como el candidato a alcalde del PLD en la capital. El PRM informó ya hace varias semanas que había reservado esa plaza, que no va a
a la primaria que ellos van a hacer con el padrón cerrado. Creo que la senaduría se inscribió Farideh Raful, o no sé si estaba reservada. No, ahí la van a elegir. Y Atala no, esa se va a elegir. O sea, se va a elegir entre Atala y Farideh, ahí. Sí, sí. Entonces en el PLD, entre el señor Paz y el señor Salcedo. Y uno de esos 4 va a ser el senador de la capital. Porque ¿quién más? No, es por partido, Sí. eso es cuestión Entonces, de números. sí, en cuanto a la alcaldía, que es el tema principal de este programa, lo que se ve hoy día es la posibilidad de que el alcalde actual, el señor Collado, aspire a la reelección. El PRM es la reserva. El PRM la reservó, pero no necesariamente para él, porque igual que Danilo, él no ha dicho que aspira. ¿Usted ha oído una aclaración del alcalde diciendo que aspira? No. Lo que yo sí veo siempre en los medios de comunicación es que él está activo. Hasta ahora dicen que Está activo y que tiene mucha buena valoración, se dice. Que está bien posicionado. Que está bien posicionado, pero eso tiene el bemol no se ha definido. de que él no ha definido por dónde van las cosas. Uh-huh. Y es más, yo he oído gente que no son versiones oficiales, pero he oído gente diciendo que él no está muy entusiasmado con eso. Porque una cosa es decir yo quiero ser alcalde y otra es calzarse la bota de un alcalde en una ciudad como la capital. Sin dinero. Con esa carencia permanente. O sea, yo me imagino al señor Collado, que viene del sector privado, de ser un empresario exitoso, que llegó ahí en nombre de que no tenía ningún rechazo, porque nunca administró nada y no tenía ese problema, venía a ser diputado al Congreso. Y una imagen fresca, señor joven de la generación anterior a la nuestra, y administrar esta ciudad capital con un presupuesto que ellos hacen ahí de unos 4.500 millones de pesos al año y que acaban ejecutando 3.000 y tanto, es decir, acaban ejecutando, ¿usted sabe cuánto, doctor? 75 millones de dólares para gestionar una ciudad de más de 1 millón de habitantes y a la cual asisten regularmente más que eso cada día. Gestionar eso es un problema. No, porque, bueno, ese tema lo hemos tratado aquí en varias ocasiones. Querrá, Domingo, la ley de financiamiento de los cabildos es una ley que resulta en estos momentos insuficiente. Totalmente. El que acepte un cargo de alcalde sabe que va a administrar una precariedad tremenda. Por ejemplo, la capital, ¿verdad?, que es el Distrito Nacional, es donde mayor actividad económica hay. Bueno, cuando usted tiene una actividad económica tan grande, de 1 millón de habitantes que residen, más 1,5 millones que llegan, que están aquí trabajando, ¿verdad?, eso genera una serie de servicios que hay que darle a esos ciudadanos y sencillamente los fondos no dan. No, pero además la gran injusticia cuando usted lo compara con las ciudades de la región. No dan. O sea, un presupuesto de 75 millones de dólares. No, eso es hasta sin la población flotante. Saque esa y déjelo solamente con los que están inscritos aquí como electores. ¿Y cómo usted va a atender porque 1 millón de personas con 75 millones de dólares al año? Es que los últimos años gubernamentales, los últimos 10 años, vamos a hablar con claro, los últimos 10 años, los que manejan, los funcionarios que están para hacer los presupuestos nacionales, entienden que los ayuntamientos son una cosa ahí que no hay que darle nada. Por ejemplo, ahora tienen un fijo de 16,000 millones, repartido entre el país entero, con 237 o 60 y pico de distritos, 150 alcaldías grandes. Oiga bien. Son 393 entidades municipales. Pero eso no da para nada cuando usted viene a ver y lo reparte. Y entonces, una ciudadanía que está padeciendo aumento de la tasa del dólar, aumento de todos los insumos, aumento que quieren los aumentos de salarios, que no han podido hacerlo porque los fondos no dan.
Entonces es una situación bastante difícil la que le toca a un alcalde administrar. Lamentablemente aquí en el gobierno central, los funcionarios que hemos tenido hasta la fecha no han hecho conciencia de esa situación y están actuando siempre, hacen los presupuestos, dejando los ayuntamientos en una parte de relegado, hay que se manejen con eso. Pero eso no es así, no. Porque el presupuesto de la nación por instituciones va aumentando todos los años. Entonces el de los ayuntamientos no puede aumentar. El presidente de la República no ha sido, y cuando hablo del presidente hablo del puesto del presidente de la República, no ha sido sensibilizado adecuadamente sobre el tema, porque ¿y qué gana un presidente de la República Dominicana cuando tenga que informar, lo sale del país, por ejemplo, entre sus colegas, y tenga que decir que la ciudad capital, que registra más de 1 millón de habitantes, el gobierno le asigna 75 millones de dólares para que se gestione? Y hay que decir que en esos 75 millones de dólares que gestiona la capital, entran los ingresos propios, porque lo que van de parte del gobierno central es mucho menos que eso, es, como, es la mitad. Es la mitad. Entonces, eso es una vergüenza. Son como 20 y pico. Sí, es una vergüenza. Es una vergüenza. 100 y pico. Una vergüenza. Entonces, como las elecciones municipales están a la vuelta de menos de 8 meses, estamos ya agotando la primera semana del mes de julio, y las elecciones son en febrero del año que viene, y las presidenciales están también a la vuelta de unos 10 meses, porque son en mayo del año que viene, y estamos en julio. Estamos hablando de que ya se sabe el pequeño grupo de dominicanos privilegiados que podría ostentar la presidencia de la República. Hay que empezar a trabajar con esa gente desde ahora. Se sabe que el PRM va a postular uno, de entre Hipólito Mejía, Luis Abinader, y hay otros muchachos ahí que se están moviendo, pero entre Luis e Hipólito está el candidato presidencial del PRM, ¿verdad? El candidato presidencial del PRM tiene posibilidad de ser presidente de la República. Y en el PLD se está barajando el tema de reelegir al presidente Medina o que vuelva el presidente Fernández. Yo tampoco veo más posibilidad de ahí. Hay mucha gente aspirando. Eso es folclore. Entonces, estamos hablando de que hay 4 personas que tienen la posibilidad real de ejercer la presidencia a partir del año 2020 aquí en la República Dominicana. El movimiento municipal ya debería estar cortejando a esa gente antes que sean candidatos formales. Ahora yo le voy a decir estar trabajando con ellos para que vengan con un criterio diferente con relación al trato a la municipalidad. Mire, hay que decir una cosa, el PRM viene del PRD. Sí, siempre el PRD fue un partido que creía más en la municipalidad. Lo ha demostrado. Sí. Cuando el presidente Mejía fue presidente, recuérdese que se instauró la ley del 10% y que Hipólito lo dejó casi en un 7 el porcentaje y dijo que eso iba a seguir subiendo. Y he oído, eso es Hipólito que tiene ese punto a su favor y que además demostró apoyar los ayuntamientos. Y he oído a Luis Abinader diciendo que los ayuntamientos hay que apoyarlo. Es decir, que en el PRM hay más conciencia sobre el problema de la municipalidad que en el PLD. El partido que siempre ha visto el PLD, la municipalidad con desdén es el PLD. Sí. Tanto Fernández como Danilo, porque Fernández fue el que lo frizó, Sí. Porque vamos a hablar las cosas como son, Entonces deberíamos estar trabajando desde la municipalidad con esa gente, porque esas son las gente que van, uno de esos 4 va a ser el presidente aquí. Uno de esos. Entonces, vamos a trabajar desde ahora con esos aspirantes. Bueno, pero usted sabe que hay una deficiencia en la dirección de los alcaldes, que es el sindicato que se llama FEDOMO. Nosotros planteamos este problema, ¿verdad? Pero ellos, a la vista de sus pronunciamientos, usted ve que no tocan nada, no dicen nada, no gritan,
como dicen las cosas que hay que gritar. Pero hace tiempo que si yo hubiera sido alcalde, hubiera sido después. Digo, no, pero vamos, si no nos quieren oír por la buena, vamos a hacer una acción de protesta. ¿Usted entiende? Vamos a tomar el Congreso, ¿verdad? Vamos a hacer lo que sea para ver que se nos oiga, ¿verdad? Pero no hacen nada. Los alcaldes, bien, gracias, y se lo está llevando el diablo, y saben que los fondos no le dan, pero no dicen nada. Solamente hablan a nivel privado. Pero públicamente no se atreven, porque ¿qué sucede aquí? Mire, aquí hay un miedo al gobierno, porque somos yo no sé, porque aquí la dictadura pasó hace años, pero seguimos como con la mentalidad de ser dirigidos. Somos trujillistas, mire lo que pasa. doctor, trujillistas. Sí, pero oiga qué es lo que pasa. El gobierno, ¿en qué ayuda un ayuntamiento? Bueno, los alcaldes dicen, no, porque entonces nos dan el asfaltado, nos ponen qué sé yo qué. El asfaltado es municipal. Lo que pasa es que está en obras públicas. ¿Usted sabe por qué? Porque en obras públicas, como tienen más fondos, los ministros de obras públicas tienen eso ahí. ¿Usted sabe por qué? Sí, sabemos. Porque genera contratas. Sí, sabemos. Y las contratas tienen sus beneficios. Eso es todo el can. Entonces, un alcalde no se atreve a decir nada porque quiere que le asfalten. Oiga bien. Bueno, está bajo chantaje permanente, doctor. Y entonces se mantienen ahí. O que le den una ayuda extraordinaria, o que le den algo. Pero sin embargo el gobierno ni siquiera mira para el tema de la deuda que tienen los ayuntamientos con la seguridad social, donde los empleados están desprotegidos. Oímos periódicamente un senador ahí gritando sobre el tema, pero nadie toma acción. El presidente Medina el año pasado hizo un aumento general de salario, ¿usted se recuerda? Del salario mínimo y el otro salario. Bueno. Salario de los pensionados. Y los ayuntamientos bien, gracias, no han podido hacerlo porque no hay de dónde. Y los pobres empleados esperando. Yo estoy contando con el aumento, pero ¿y de dónde se te va a aumentar? Pero además, es una situación ese mismo Estado que trata así a los ayuntamientos, los obliga a que cuando salen de un trabajador tenga que liquidarlos. ¿Y dónde están los fondos para liquidar? ¿Dónde están? Me decía una fuente del Ayuntamiento del Distrito Nacional que en lo que va de administración del presente alcalde, ese ayuntamiento ha gastado más de 300 millones de pesos liquidando personal. ¿Y usted sabe lo que es? Y me imagino que deberán otros 300 a la seguridad social. Esa es la realidad de los ayuntamientos. Este es el gran ayuntamiento. Porque cuando usted desciende en categoría de ayuntamiento, la cosa es peor. El ayuntamiento tiene mucha deuda, el de la capital, porque es grande, pero los pequeños lo deben todo. Un pequeño ayuntamiento que recibe de 4 o 5 millones de pesos al mes, de financiación del gobierno central, debe eso varias veces. Entonces son instituciones quebradas. El Ayuntamiento del Distrito Nacional es una institución quebrada, como lo es el del oeste, el del este, el del norte, el Carrizo, el de Santiago. Todos son organismos quebrados. Con problemas y por eso usted ve que alcalde que se dice que está también valorado como el de la capital, no ha dicho que aspira a reelegirse. Porque me imagino que se lo está pensando. Bueno, una gente podría, sería hasta un gancho. Sí, se lo tiene que estar pensando. Hay mucha gente que aspira y se mete en eso por orgullo de su pueblo y van con un grupo de proyectos en su mente y cuando llegan no pueden hacer absolutamente nada. Pero hay gente de esa que eso no le importa y que lo único que saben hacer es eso, tener un cargo público. Porque, eso sí. Porque yo sé de otros que están así, depauperadas las instituciones, pero les gusta, pero no se quieren ir. No, ni por diablo. Y están amarrados ahí esos puestos. El carguito es de ellos. Sí, eso es de ellos, pero los que tienen que, a eso por ejemplo nadie lo entrevista, nadie le pregunta. No. Pero un alcalde de una ciudad de principalía grande, tiene que dar explicaciones. Y cuando usted ve el deterioro de las ciudades, la gente piensa en el alcalde. Entonces, esta generación que ha intentado integrarse a la función pública, se lo piensa varias veces. Para venir a administrar un ayuntamiento quebrado, usted va a salir de ahí vuelto un chicharrón. Pero mire, ahí está fuerte. Había un proyecto
que se estaban manejando para el financiamiento también, que era que la basura se cobre a través de las sedes. Boicoteado. Nada. Ahora, yo le voy a decir a usted, ¿pierden la sede con eso? No, las sedes ganan por el factor de gestión. La gestión, ¿verdad? Sí. ¿Es algo que le están aumentando? No, lo que se está poniendo a pagar un servicio que se le da, porque aquí se recoge la basura en todas partes, Sí. y la gente no la paga. ¿Por qué no la paga? Porque no se le corta. No hay Ahora, mecanismo. cuando usted le ponga que es por la EDE, bueno, usted la pagan y punto. Y ahí usted tiene una fuente para nutrir los ayuntamientos, pero no se quiere desde el Poder Ejecutivo, no se quiere dar una salida, porque eso es muy fácil, eso es asunto muy fácil. Mire, eso es decirle a PAN una comunicación escrita a la sede. Ordenando. Se acabó. Eso. Ordenando, implementando. ¿Cuál es el problema de hacer eso? Dígame, Bueno, ¿cuál es el problema? Esa displicencia ante Pero la que no se municipalidad. quiere. Sí, que no se quiere. No se quiere. No se eso quiere. es sencillo, no se quiere. Parece que no quererlo, los políticos creen que le sale de balde, pero puede haber una rebelión municipal, También. porque el voto es municipal, Es municipal. el voto es municipal. Y ahora que viene esa elección separada, recuérdese cuidado con eso. Que las elecciones de ahora son divididas. Cuidado con eso. Son el 15 de febrero, aquí se está votando para alcaldes y regidores, que ese es un elemento nuevo, Sí, porque antes era un solo bollo, todo el mundo junto. 3 meses antes de las presidenciales y congresionales. Entonces, ahora quizás los candidatos presidenciales y la cúpula partidaria les den más importancia a los ayuntamientos y a su gestión. Porque una gestión depende de los fondos, por eso que de digo los recursos. que es tiempo de cortejar a ese grupo de presidenciables. Yo vi esta semana... Para comprometerlo. Sí, por eso, para comprometerlo. Yo vi esta semana una declaración que hizo Fedomo, donde empezaban a gritar que los cuartos no le alcanzan. Ajá. Pero el enfoque sigue siendo errado. El enfoque tiene que ser de una gestión de política en la que se involucren estos líderes municipales y busquen a la gente que tiene vocación de dirigir el país e involucrarlo y convencerlo de que conviene, que independientemente del partido a que pertenezca un alcalde, que sea diferente al que pertenece el presidente, le conviene que haya una gestión municipal exitosa, porque eso va en beneficio de la gente que elige. Vivimos en una democracia, aquí a nadie lo imponen con un decreto, ni un general va y pone y sienta a nadie pero en un cargo. Yo pensaba que como ahora el PLD tiene la mayoría de ayuntamientos, eso lo iba a ayudar a que mejorara la ley de financiación, que nada. Bueno, no importa. Pero el propio PLD saboteó. Eso no tiene nombre. Los grupos del PLD sabotearon la ley de capitalidad para el Distrito Nacional en un momento en que el alcalde era del PLD. Sí, del PLD. Entonces, esto es increíble. Esos grupos, para evitar que el alcalde tomara fuerza, mucho brillo, oiga, ¿cómo sabotearon la ley. Sí. Está ahí el informe hecho y todo, y la sabotearon, que es lo que necesita, en el caso de la capital, es una legislación especial que les permita ejercer un gobierno local efectivo y real. Con fondos suficientes. Que le permita, por ejemplo, negociar eso del servicio de recolección de basura con instituciones que le garanticen el cobro. De eso se trata. Dice el pequeño que pausemos. La municipalidad, decía, bien podría presentarle su proyecto de financiación a largo plazo a los candidatos y precandidatos y hacer algo similar a lo que hicieron aquí los postulantes de las sombrillas amarillas. ¿Te recuerdas? Sí, cuando comprometieron a todo el mundo a los candidatos a firmar que el que ganara iba a implementar la ley esta del 4% para la educación. Eso lo pueden hacer entre todos. Bueno, pero este es el movimiento municipal. Sí, este es el momento de hacerlo, pero que no se ve cabeza ahí, no se ve gente que quiera hacer eso. Yo no sé si tendremos que ir nosotros desde afuera a hacer eso,
oponer que la sociedad civil se empodere de la necesidad de que sus ayuntamientos sean instituciones que funcionen. Porque, como decía, en definitiva, el votante vive en el municipio, vive en el distrito municipal. Esa es la gente que elige al presidente, que elige al alcalde, que elige al senador, que elige al diputado. Vive ahí. Y si los servicios primarios no le llegan de manera eficiente a ese elector, ahí podría producirse una quiebra, un punto de inflexión entre lo que la gente está acostumbrado a hacer y lo que decide hacer ahora en adelante. Es decir, vamos a elegir a líderes locales sin compromiso compartido. Pero yo creo que es tiempo también de que el presidente Medina tiene cómo llevarse un punto a su favor. Y este último año, ¿verdad?, que ahora se va a formular el presupuesto, es mejorar el porcentaje. Yo creo que eso es fácil para él. Pero y sería un punto sí, él a puede su favor. poner algo ahí, pero donde él se pone el virado, como se dice en dominó, es que haga autosuficiente a los ayuntamientos, claro, con medidas como la que estamos planteando del cobro de los servicios que dan los ayuntamientos a los ciudadanos. La gente que recibe servicios sabe que lo tiene que pagar. Aquí hemos puesto el ejemplo. Y ponerle más controles al gasto. Sí. Porque del gasto tiene que ser de calidad. Bueno, pero... Y usted inclusive especializa para que nada más se use en una determinada Los mecanismos para el control del gasto, de hecho, están dados en la propia ley 17607. Eso de las proporciones, y además existe el mecanismo del control presupuestario con la ley de presupuesto, existe la ley de Cámara de Cuentas, existe la ley de Contraloría, existe un montón de mecanismos que permiten que la municipalidad pueda rendir cuenta de transparencia en la gestión de los recursos públicos. Ese no es el tema. El tema ahora es que no tienen recursos, no tienen. Y lo que se hace es, de manera reiterada, es desacreditar al municipio, en el entendido de que eso son cuevas de ladrones. Bueno, pero el ratón no se puede comer el queso que no existe, ¿verdad? No. Entonces primero... Si no, que eso no come. Exactamente, pongamos a los ayuntamientos en condición de que puedan ser autosuficientes, que no dependan de una dádiva de un presidente de turno, y entonces apliquemos las medidas de control que están previstas en las leyes que he citado, que todas están ahí. No hay que hacer una ley nueva para eso. El presidente bien podría decir, yo no voy a subirle un centavo en el presupuesto del año 2020 a los ayuntamientos, pero le tengo esta carta donde instruyo a las EDES a cobrar que son del gobierno, a que incluyan en sus recibos de cobro el tema de la recolección de los residuos sólidos. Resuelto el problema. El cobro no es un monto para todo el mundo. No. Eso varía. Soy estudio. Según los sectores. Sí, eso se llama en economía. Los marginados, clase media, clase alta, qué sé yo. En economía eso se llama según el quintil al que usted pertenece. Exacto. Y eso nosotros tenemos estudio. Nosotros tenemos. Acabado, de hace unos meses apenas, donde por quintil de la economía doméstica se aplicaría una tarifa en la que un sector financia al carenciado, un sector va en equilibrio y un sector va financiado. Es decir, si yo soy clase alta, yo tengo que pagar más de lo que me correspondería por mi quintil. Si soy clase media, pago lo justo. Y si soy clase baja, entonces pago una proporción de lo que me tocaría, pero que el de clase alta lo financiaría. Eso es hasta de justicia social, hacerlo así. Y así se haría, pero se necesita que haya una voluntad, que como todo aquí, tiene que ser una voluntad presidencial. Todo es presidencial. Si el faraón no decide eso no se hace. Este régimen presidencialista, yo creo que esto hay que cambiarlo. Aquí hay que poner un régimen parlamentario. Esto no puede seguir. Además, tenemos ministros. Pues, si usted quiere tener ministros, tiene que tener un parlamento. Tiene que ser un parlamentario. Porque es que el régimen presidencialista, todo se concentra en el presidente de la República. Aquí los poderes están todos concentrados ahí. Todo gira ahí. Eso debería asumirlo el próximo presidente de la República, cambiar eso. Eso es difícil, el que llega de una vez piensa, es a mí que me toca. No, pero lo puede hacer para el porvenir.
No, pero que no es que pierden tanto poder, eso no es nada. No, lo que ganan es tranquilidad cuando se retiran. Es mejor para ellos. Ahí sí ganan. Usted no ve esa bataola en los regímenes parlamentarios, porque los ministros tienen que tener los escritorios limpios todos los días. Ah, sí, los quitan. Porque si hay una moción de censura esta tarde y quitan al primer ministro o jefe de gobierno, no hay transición. No hay nada. Entonces eso sí ayuda a la transparencia. Eso sí ayuda a la transparencia. Le vamos a dejar la tarea a los jefes de la municipalidad de que empiecen a trabajar el grupo de presidenciables, a ver cuál de ellos sale y con cuál de ellos se comprometen, que lo pongan a firmar, que hagan un compromiso de las soluciones que la municipalidad necesita para que lo que resulten ser los agraciados del voto de los dominicanos el año que viene ya tengan un compromiso previo con los ayuntamientos que regresan la próxima semana. Usted está viendo un canal libre